Lourdes Martínez, Patricia Carrasco y Martínez Parza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. En este momento hay muchos enemigos de la sierra que pretenden que la tierra la repartan en cartuchos. Muy buenos días y bienvenidos a Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Yo soy Lourdes Martínez, quien los saluda con mucho gusto desde la Ciudad de México y envío un saludo a todas las personas que nos escuchan en el interior del país. ¿Cómo les fue de fiestas del Bicentenario? Hola Pati, hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Lulu? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Patricia Carrasco los invita a que nos acompañen a esta emisión del 18 de septiembre del 2010. Nosotros, vamos a continuar con los festejos independentistas con el tema las luchas laborales del Bicentenario y ya te platicaremos cómo nos fue de fiestas del Bicentenario. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Pati, Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Los saluda su amigo Martín Esparza. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país y en especial a nuestros compañeros que están en la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Agradecemos a Rosy y Domingo Aguatzin, quienes nos acompañan contestando los teléfonos, nos apoyan cada sábado. También el licenciado Jesús Luna, quien cada sábado nos acompaña con sus atinados comentarios en derecho laboral, así como a Roberto, quien hoy nos está apoyando, transmitiendo desde los controles técnicos, quien hace posible esta transmisión, y al amigo bombero peregrino, quien hoy no está con nosotros, pero se encuentra en su turno y siempre tiene un buen consejo contra incendios. Así es, muy buenos días, hoy a Roberto Gómez en los controles técnicos, y pues mañana es 19 de septiembre, y usted recordará que a las 7:19 horas se cumplen 25 años de un sismo de 8.1 grados Richter que sacudió a la Ciudad de México. También les recordamos que estamos transmitiendo en vivo, por eso los invitamos a que nos llamen para conocer sus dudas e inquietudes a los teléfonos 5518-7760, repito, 5518-7760, o bien márquenos al ADA sin costo 01800-581-8248. Sí, también están nuestros compañeros los rudos, jubilados y la fraternidad de jubilados que está transmitiendo en vivo este programa por internet. Y les pedimos que nos marquen desde este momento a los estudios de ABC Radio. Para nosotros es muy importante su participación. Los invitamos a que nos acompañen durante todo este interesante programa. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Pues les platico que en diversas áreas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace falta personal debido a que no ha crecido la plantilla de trabajadores, lo que afecta el servicio que ofrece Medicina Preventiva de Transporte, Aeronáutica Civil, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, entre otras áreas que son parte de la seguridad nacional. Incluso hace falta gente donde hacen los exámenes toxicológicos a los choferes de carga y transporte, que es un área que el gobierno federal quiere privatizar. Esto lo denunció Víctor Bernardo López Carranza, secretario del Sindicato de Comunicaciones y Transportes. No ha habido renovación de plazas, ni siquiera de los que se nos mueren, de los que se incapacitan, etcétera, etcétera. Se afecta el servicio ya desde ese sentido. No pueden tomar vacaciones muchas áreas como medicina preventiva en el transporte, como la Dirección General del Autotransporte Federal, como la Dirección General de Aeronáutica Civil, como la Dirección General, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, como en las áreas de telecomunicaciones, que todo esto implica seguridad nacional, que se pretenden privatizar, o ya se dio la concesión para la privatización, que mucho preocupa. Se les llaman exámenes toxicológicos, pero se va a privatizar, pero no hay quien certifique, o no hay quien supervise a quién se va a certificar. En ese caso, por ejemplo, en esas áreas es donde se realizan todos los exámenes a los choferes que andan por las carreteras. Efectivamente, allá ven que hay mucha gente que ahora se dice que se chochea, ¿no? Y es un peligro muchos de los conductores de trailers o de transporte público federal. Se supone que estas áreas son las que tienen que hacer ese tipo de supervisiones, la cual realiza 1.300.000 exámenes a todos estos choferes que les comenté. Imagínate qué grave. Pues más grave todavía porque precisamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es a la que más subejercicio se les ha detectado. El año pasado se le detectó un subejercicio de 10,000 millones de pesos y entonces, ¿qué están haciendo con el dinero? Si no tienen
crecimiento de ninguna índole, y es a la Secretaría, al área a la que más se propone darle presupuesto en este 2011, y entonces uno de los focos rojos es ese: se le asigna dinero a determinadas dependencias que no lo ejercen, y entonces la gran pregunta es ¿a dónde va a parar ese dinero? Así es, tan solo en esta secretaría se han perdido más de 10,000 plazas en los últimos 10 años, entonces, bueno, imagínate cómo están las cosas, pero vamos a otra información. Bueno, pues hablando de presupuesto, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, tuvo que comparecer el pasado martes 14 de septiembre del 2010 ante el Pleno de la Cámara de Diputados para explicar precisamente la propuesta de presupuesto público para el 2011, porque pretenden quitarle al presupuesto 36,000 millones de pesos, y de ese dinero 14,000 millones de pesos se los quitan al campo. No va a haber inversión en campo, no va a haber inversión en obra, no va a haber más presupuesto en educación ni en servicios públicos, y por lo tanto pues tampoco va a haber incremento en el presupuesto para generar empleo. Pero lo que sí se eleva es el gasto en salarios para funcionarios y en imagen para el gobierno. Vamos a ver qué es lo que advirtió el diputado federal por el Partido del Trabajo, Fernando Cárdenas. No es un paquete fiscal que vea por los pobres, que vea por los trabajadores, que vea por los derechos sociales en México, sino por el contrario, es un modelo, es un paquete fiscal pues que defiende los intereses de los empresarios al no modificar los privilegios fiscales de los que gozan. Decían ayer que hay 130 grandes empresas que no pagan impuesto y que alrededor del 50% de todo el global de impuestos los pagan los trabajadores. Así es. El peso fiscal depende de los trabajadores en el país. Las grandes empresas no pagan en proporción a los ingresos y beneficios que reciben. Simplemente modificando ese hecho, obligando a las grandes empresas a pagar impuestos, lograríamos una mayor equidad fiscal en el país. Por su parte, Alejandro Encinas, coordinador del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, opinó que Calderón propone un recorte presupuestal, pero aumenta en Fuerzas Armadas y en spots publicitarios. Vamos a escuchar qué dijo. Yo creo que es un paquete que no solamente ratifica la falta de orientación del gobierno para permitir el desarrollo, sino que tiene reducciones importantes en sectores estratégicos. La reducción al gasto y a la inversión, tanto el desarrollo rural como la infraestructura productiva, es lamentable, y con toda seguridad vamos a ir a un cambio de fondo a este presupuesto. ¿Sí podrá el Poder Legislativo revertir este paquete? Ya lo hemos hecho anteriormente, ahora con mayor razón, porque este recorte de alrededor de 36,000 millones de pesos, existiendo fuentes de ingresos y eliminando los privilegios fiscales, no puede ratificarse en el presupuesto. Pero parece que lo más aberrante es que incremente el gasto en salarios de los altos funcionarios. Bueno, no solamente el gasto en salarios, sino todo el gasto de operativo del gobierno y particularmente en comunicación. Bueno, miren, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que es diputado por el PRI, Luis Videgaray, advirtió que mientras el gobierno calderonista propone gastar más en salarios para sus funcionarios, le quita 22% al presupuesto al campo, 19% al presupuesto para generar infraestructura, es decir, no habrá inversión para el empleo ni para el campo. Pero lo más grave es que desaparecen algunos fondos completitos, como el de pavimentación, y le quitó hasta el 70% a otros renglones populares como Liconza, o sea, la leche, la distribución de la leche Liconza, y la Comisión de Agua Potable. Y bueno, pues entonces está muy grave la situación. Martín, ¿cómo ves? Pues el tema del presupuesto de ingresos y egresos para el 2011 tiene que ver mucho con la participación de la sociedad en su conjunto. No podemos dejarle al Congreso de la Unión y al propio secretario de Hacienda o al gobierno federal que maneje las cifras de acuerdo a lo que ellos consideran es prioritario. Hoy están discutiendo si bajan el IVA del 16 al 15% cuando debe de bajar más. En Estados Unidos se paga el 7% de impuesto. Y tú observas la infraestructura que vienen creando, y sigue siendo, a partir de que tiene también un déficit muy importante, Estados Unidos sigue siendo la potencia mundial, la número 1. Y mientras que acá se paga el 16% de IVA, se paga
30% de impuestos sobre la renta para los trabajadores, le quitaron el año pasado el subsidio a la electricidad, por eso el incremento de la electricidad de más de 100%. Y se dijo que con el cierre de Luz y Fuerza del Centro, que el año pasado, íbamos a tener un ahorro de 500,000 millones de pesos y que prácticamente ya la economía o la recesión económica ya se había terminado. Hoy no nada más le quitan el presupuesto a varios sectores importantes y estratégicos para el país, sino que se insiste con una guerra fallida en contra del narcotráfico, dándole muchísimo dinero al ejército, a la seguridad pública federal, a gobernación, a la marina, cuando sabemos de antemano que lo que requiere el país es inversión a la educación pública, es inversión al campo, es fortalecer las empresas del Estado para crear infraestructura y generar empleos. Hoy lo que se requiere es acomodar en esas partes. Y lo que observamos que tiene un porqué, reducen el gasto en distintas áreas. Este año, por ejemplo, en lo que resta del año, se van a vencer pagarés del IPAFO-APROA. Se vencen pagarés de los pidiregas de la Comisión Corrupción Federal de Electricidad, porque hay una nota escandalosa. Renunció el ingeniero Néstor Moreno Díaz, director de operaciones de la CFE, que había pedido licencia hace 4 semanas, porque lo sigue la FBI en Houston, por todo lo que son la corrupción con una empresa sueca, ABB, pero hay más. De este cártel de la electricidad podemos seguir hablando de este programa y muchos más, porque tenemos ya todos los datos. Y también se vencen pagarés de los contratos de servicios múltiples de Pemex. Endeudaron Pemex, inundaron la CFE, el país con el IPAFO-APROA, y eso es lo que ya está etiquetado. Del Producto Interno Bruto, por lo menos es el 70% para estos pagarés. Entonces el país está saliendo con un 30%, y a quién lastiman, pues a la sociedad. Cuando te suben la gasolina, te suben el gas, te suben la electricidad, te suben la canasta básica, el poder adquisitivo de la clase trabajadora se disminuye, pero sí te suben impuestos. Entonces estamos ante un sistema financiero fallido, y que el responsable es el del Banco de México. Él y el secretario de Hacienda son los que proyectan la economía en los países asiáticos, en donde hay un crecimiento real. El que proyecta, si no cumple, desde que lo meten a la cárcel y los quitan, porque ellos son los que ven la inflación, ven el crecimiento, y si no dan resultados se tienen que largar. Y es lo mismo que tenemos que hacer los mexicanos, que tienen que largar todos estos que proyectan las finanzas públicas del país. Bueno, pues parece, yo les quiero hacer un comentario. En estos días de Bicentenario, incluso un paquete de rollos de papel grande subió de 102 a 150 pesos, y también jabones de tocador, no puedo decir por supuesto la marca, pero subieron de 10 pesos a 14 pesos, y en estos días la verdad es que la gente estuvo tan metida en otras cosas. Incluso se habla de que se gastaron 5,000 millones, ¿verdad?, en el Bicentenario. ¿Qué le parece? ¿Cuántos empleos se pudieron haber generado con ese dinero? Con 5,000 millones. Oye, pues también decía Luis Videgaray en su exposición que piden para el próximo año 250 millones para una estela que se llama Estela del Bicentenario, y él pregunta, bueno, pues que no, el Bicentenario se festejó ya el 15 y 16 de septiembre, entonces ¿para qué quieren 250 millones para el año que entra? Entonces están ahí las finanzas públicas muy en entredicho, y pues las próximas semanas vamos a ver si de verdad los legisladores pueden cambiar esa situación. ¿Tenemos llamadas del auditorio? Así es, bueno, Martín, pregunta a la señora María Granados Romero que si ya los trabajadores de Luz y Fuerza pueden cobrar su ahorro y aguinaldo. Sí, a partir del día lunes pueden consultar ya la página del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. Inician un grupo de compañeros, son 500 compañeros, que hay un calendario ya establecido, y a partir de la 1 de la tarde del lunes estarán en esa página ya todos los trabajadores que no nos hemos liquidado. Se logró que les quitaran la leyenda de que era parte de su liquidación. Sí, ya eso ya desaparece, ya no existe, y hay un convenio que son las partes actoras. Nosotros nada más de la demanda general que tenemos